Bueno, damos inicio a la quinta reunión científica del Grupo CAT del 2022. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es el relevamiento de la disponibilidad de los recursos en hemostasia y trombosis en Argentina, presentado por el Grupo de Trabajo Promoción del Acceso a los Recursos en Hemostasia y Trombosis. Quienes estaremos coordinando esta charla: Brenda Orrach, bioquímica del área de hematología y hemostasia del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata; Jacobo David Alume Recalde, médico hematólogo del Servicio de Hematología Clínica Hospital El Carmen OSEP Mendoza; y quien les habla, Virginia Romagnano, bioquímica del área de hemostasia del Servicio de Laboratorio del Hospital El Cruce de Florencio Varela. También damos la bienvenida a quienes nos acompañan por YouTube y por Facebook, y los invitamos a que se vayan presentando a través del chat y nos cuenten desde dónde nos están viendo. Y también comentarles que a través del chat pueden hacer sus preguntas para los disertantes. Bueno, ahora sí, comenzamos. En primer lugar, disertará el doctor Fernando Chulibert. Él es especialista en hematología, medicina interna y con una maestría en sistemas de salud, hematólogo del Hospital Italiano, miembro de comisión directiva del CAT y miembro de la SA. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy sumamente contento de que estén acá, de que esto se haya podido concretar. Y quisiera agradecer a la comisión directiva y sobre todo a Roberto Posner porque apoyó fuertemente esta iniciativa desde siempre, así que bueno, estamos contentos por esto. Y quisiera comenzar hablando sobre la inequidad en nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario tiene altos niveles de fragmentación y de segmentación, y eso está relacionado con una heterogeneidad en las formas de, financiamiento, con 3 subsectores. Es heterogéneo en la forma de regulación y sobre todo en cómo se prestan los servicios. Y eso condiciona que existen muy bajos niveles de, integración. Es un sistema particularmente disarmónico y con fallas, estructurales. Y eso ocasiona un gradiente de la calidad en la prestación de los servicios y sobre todo del, acceso. Y finalmente, esta vía final llega hasta la, inequidad, que son diferencias injustas en la prestación de los servicios. Pero la, inequidad no solo tiene que ver con fallas estructurales del mismo sistema, sino que está relacionado también con factores externos y tal vez el, paradigmático ya descrito hace siglos, que son los determinantes sociales de la salud, que tienen una, incidencia fuerte en el desarrollo de las inequidades en salud. Y bueno, uno de los conceptos que solemos nombrar, pero muchas veces los, manejamos de manera mala, es el acceso a la salud, que es un concepto multidimensional, que es no solo la disponibilidad, no solo es la disponibilidad de los recursos, sino que tiene otras dimensiones, que es la posibilidad de que esos recursos sean utilizados, que tengan capacidad de eso y que la población los, acepte, y sobre todo que se puedan sortear las distintas barreras que pueden ocurrir para la prestación de los servicios, como barreras culturales o barreras económicas o inclusive barreras organizacionales. Y finalmente, la última dimensión es lograr los resultados en salud, por ejemplo, en promoción de la salud o en prevención de la salud. No. Disculpen, ¿eh? Ahí, voy a usar la pluma, ahí está, mejor. Bueno, posiblemente la dimensión en donde nosotros podamos actuar como sociedad científica es fundamentalmente en esta etapa, o por lo menos intentar actuar, que es en la disponibilidad de los recursos y también en tratando de superar las barreras organizacionales. Después el resto tal vez escape a nuestro, alcance. Entonces, ¿por qué desarrollar un grupo de estas características en una sociedad científica y en nuestra sociedad científica? Porque considero que la disponibilidad de los recursos en hemostasia y trombosis determina la calidad de nuestra, atención con los pacientes, fundamentalmente, pero también influye en nuestra satisfacción profesional. O sea, no contar con recursos puede también generar frustraciones. Y a su vez incide en la posibilidad de desarrollar estudios de investigación. Pero además, como un elemento esencial, está explicitado en nuestro, estatuto,
que muestra que confeccionar un registro en todos los recursos humanos y materiales de la República Argentina es uno de los objetivos de nuestra sociedad científica. Así que considero que este grupo viene un poco a también saldar uno de los objetivos de nuestra sociedad científica. Y los objetivos generales del grupo son evaluar la disponibilidad y distribución de los recursos en hemostasia y trombosis en el país, y por otro lado también promover acciones que permitan mejorar el acceso a los recursos en el área. Y bueno, para ello conformamos un grupo y venimos ya trabajando hace varios meses con reuniones y con muchas ideas, y bueno, quisiera presentarlas y es por orden alfabético, y voy a comenzar con Virginia Castoldi, que es hematóloga del Hospital de San Martín de Paraná, Entre Ríos. Yo soy Fernando Chuliver, ya fui presentado. La bioquímica Alejandra Gutiérrez, que es del Hospital San Martín de La Plata. Brenda Orrach, que es bioquímica, que es del Hospital de Niños de La Plata. Eugenia Cordis, que es bioquímica del Hospital El Carmen de Godoy Cruz, Mendoza. Erika Lobo, que es hematóloga del Hospital de San Bernardo de Salta. Alejandra Martí, que es hematóloga, y es del Hospital El Cruce. También del mismo hospital es Virginia Romagnano, que es bioquímica. Y finalmente Eleonora Rossi, que es bioquímica del Laboratorio de Salud Pública de Tucumán. Entonces, en las primeras reuniones empezamos a hacer, como siempre, tormenta de ideas, pensar cuáles eran las primeras acciones, y fuimos construyendo el primer gran, digamos, objetivo específico, que era conocer cuál era nuestra realidad, cuáles eran los recursos disponibles y si había diferencias en las regiones y sobre todo si había diferencias entre los distintos subsectores. Así que durante estos últimos meses llevamos a cabo un relevamiento de la disponibilidad de los recursos en hemostasia. Y bueno, la idea de hoy es, en gran parte de la tarde, es mostrarles los datos preliminares. Y bueno, ahora ya empezamos con esto. Los objetivos de este, digamos, relevamiento fueron, lógicamente, describir la disponibilidad de los recursos humanos y físicos. Cuando hablo de recursos físicos me refiero a recursos diagnósticos y terapéuticos en el área, en los centros asistenciales argentinos en el año 2022, y también identificar diferencias regionales entre los subsectores del sistema sanitario y diferencias regionales en la disponibilidad de los recursos en hemostasia y trombosis. Y para ello desarrollamos un estudio de corte transversal, tomamos como punto temporal el año 2022 y elegimos como unidad de análisis los centros asistenciales, que fueron clasificados en 3 grandes grupos: centros con internación, centros con atención ambulatoria exclusiva y laboratorios. Y los centros con internación fueron subclasificados según el Registro Federal de Establecimientos de Salud, llamado Registro REFES, en centros con complejidad baja o intermedia, como un grupo. Por otro lado, centros con unidad de terapia intensiva, y los centros con unidad de terapia intensiva especializada, así están clasificados en el Registro Nacional REFES, que habla de los centros que tienen terapias que permiten atender pacientes con cirugías cardiovasculares o pacientes trasplantados, por ejemplo, o pacientes con cirugías complejas. Por otro lado, estratificamos a los centros en 6 regiones, que fueron Capital Federal, Gran Buenos Aires, Región de Centro y Cuyo, NOA, NEA y Sur, y los agrupamos en los 3 subsectores de salud, público, de medicina prepaga y de obras sociales, según la mayoría de los pacientes, digamos, cobertura de la mayoría de los pacientes que son atendidos en esos centros. Y también evaluamos variables, que fueron cuatro bloques de variables, que fueron datos generales, recursos humanos, tanto médicos o bioquímicos, pruebas diagnósticas de laboratorio o de imágenes y tratamientos. Y acá quisiera, digamos, aclarar que las pruebas diagnósticas no solo preguntamos si en ese centro se realizaba tal, digamos, determinación, sino también preguntamos si había capacidad de manera formal para derivar, digamos, esa muestra. Y tanto cuando se hacía en el centro, cuando se podía derivar de manera formal, agrupamos en disponible o no disponible. Porque no es solo, digamos, importante saber si ese estudio se hace en el centro, sino si hay capacidad para derivarlo. Y bueno, nuestra metodología, nuestra, digamos, herramienta fue una encuesta usando formularios
automatizados, y mandamos digamos, encuesta por los mails institucionales en 2 ocasiones. Tuvimos intensa actividad en nuestro, digamos, congreso, como seguramente pudieron ver, mediante códigos QR en las pantallas, pusimos un stand, incentivamos a las respuestas, y también hicimos envíos informales, mediante contactos informales a colegas, y también hicimos envíos formales a las instituciones en las que no teníamos socios. Y finalmente hicimos un análisis descriptivo básico y hicimos una comparación de proporciones para poder detectar diferencias. Es un estudio que no pudo detectar inequidades por cómo fue diseñado, pero sí por lo menos diferencias entre las regiones, por ejemplo. En cuanto a los datos generales, bueno, obtuvimos 370 respuestas, así que queremos agradecer a todos los que participaron, socios y no socios, y finalmente fueron incluidos 215 centros. Tuvimos algunas respuestas duplicadas o, bueno, inclusive, digamos, triplicadas según los centros. Les recuerdo que la unidad de análisis fueron los centros asistenciales. Y de los 215 centros, la gran mayoría tenían internación, casi el 90%, muchos de ellos con unidad de terapia intensiva o inclusive con unidad de terapia intensiva especializada. El 5% fueron laboratorios exclusivos, fueron 11 en total, y casi el 10% centros de atención ambulatoria, sin internación. Y en cuanto a las especialidades de los encuestados, la mayoría fueron especialistas en hematología, y en muchas respuestas, en un 12%, obtuvimos respuestas combinadas de hematólogos o hematólogas y también bioquímicos. Y un dato interesante es que la mediana de los años de trabajo de los encuestados en los centros fue de 12, o sea que la mayoría de los participantes tenían una cierta, digamos, trayectoria en las instituciones, y alrededor de la mitad de los centros atendían solamente adultos y el 44% tanto pacientes pediátricos como adultos, y en líneas generales fueron un 50% de centros públicos y la otra mitad de centros privados, tanto de obras sociales como de medicina prepaga. Entonces, todas las provincias están, digamos, representadas en este relevamiento. Tenemos centros de todas las provincias y fueron incluidas 77 ciudades. Y como pueden ver en este gráfico que diseñó Alejandra Gutiérrez, porque fue ella, yo se lo robé, pueden ver que la mayoría de los centros intervinientes fueron de la región centro, de Capital Federal también. Tuvo baja representación, digamos, el sur, solamente 12 centros. Y NOA y NEA, si bien el digamos, porcentaje, digamos, es bajo, tenemos muchos centros de cada región, 26 de cada uno. Y esta es una tabla en donde están descritas todos los centros intervinientes, el número de centros intervinientes en cada provincia, pero quisiera destacarles que, digamos, en Cava la mayoría de los centros eran privados, diferente que en el Gran Buenos Aires, que la mayoría eran públicos. En la región de centro era más o menos mitad y mitad, pero sí en todas las regiones predominaron los centros con internación. En el NOA también la mayoría eran centros públicos, al igual que en el NEA, diferente de en el sur, en donde la mayoría fueron centros privados y siempre tenemos un marcado predominio de los centros con internación. Y esto es un mapa de intensidad de los colores según la cantidad de centros, digamos, intervinientes en cada provincia. En los colores oscuros están donde hay mayor cantidad de centros incluidos. Es en, bueno, Capital, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y en algunas regiones, tenemos poca representación, como por ejemplo en Formosa, Jujuy, La Rioja y sobre todo, digamos, en el sur. Bien, y para finalizar les quiero mostrar algunos datos sobre los recursos humanos, porque muchas veces cuando pensamos en disponibilidad de los recursos, pensamos solo en los recursos diagnósticos. Sin embargo, los recursos humanos son recursos esenciales. Eso es algo obvio, pero no siempre lo pensamos así. Entonces, una de las primeras preguntas o de las primeras variables era cómo estaban organizadas
los centros de atención hematológica. Entonces, en 204 centros, acá están excluidos los laboratorios, en la mitad de los casos, hematología se da de forma de, digamos, servicio, pero hay un 43% en los que hay especialistas sin conformar servicio. Y en nuestro relevamiento solamente 8 centros no tenían especialistas en hematología, pero creemos que son datos sesgados porque la mayoría de los que respondieron son parte de nuestra sociedad científica, así que son datos sesgados, pero bueno, se los muestro igual. Y la mediana de especialistas en hematología en los centros, digamos, encuestados es de 3. Y solamente observando los centros con internación, que fueron 184, el 49% tenían 2 o menos especialistas en, digamos, hematología en las instituciones. Y cuando vemos la mediana de los especialistas en las instituciones de cada región, vemos que la mediana, digamos, en Cava es alta, es de 5, pero es claramente superior a otras regiones. Por ejemplo, en el NEA la mediana de especialistas en cada servicio es de 1, en el sur es levemente mayor a 1, bueno, hay diferencias marcadas. Y cuando nosotros agrupamos los centros que tienen uno o ningún, digamos, especialista, pueden ver en, digamos, hematología, ven, digamos, en el país el 27% de los centros tienen uno o ningún especialista. Y ese porcentaje es claramente mayor en regiones como, digamos, el sur, donde casi el 80% tienen servicio con uno o con ningún, digamos, especialista, y también mayor al NEA y al NOA. En cambio, es muy bajo el porcentaje con servicios con pocos hematólogos en Capital Federal. Y en este análisis hay diferencias estadísticamente significativas de manera global, o sea, vemos diferencias regionales cuando comparamos proporciones en este, digamos, aspecto. Otro de los temas interesantes es evaluar qué centros otorgan formación en los especialistas en hematología, tomando solo los centros con internación. Vemos que el 63% no forma, digamos, especialistas y un 27% cuentan con residencia. Y en este punto también hay diferencias regionales y son diferencias estadísticamente significativas. Fíjense que en Capital, por ejemplo, el 54% de los centros incluidos tienen sistema de formación. En cambio, en el sur es solamente 11%, en el NOA es 26%, en el NEA es 23%. Bueno, vemos diferencias regionales en este aspecto. Otro de los temas interesantes es el porcentaje de los centros que tienen bioquímicos especialistas en hemostasia o hematología, o por lo menos bioquímicos que están dedicados a la hemostasia. En el país, según nuestros datos, casi el 60% de los centros tienen especialistas bioquímicos en, digamos, hemostasia, y ese porcentaje es mayor en algunas regiones, como por ejemplo Capital Federal o la región centro, pero quiero mencionar acá, es marcadamente menor en digamos, el NEA, en el sur, y es llamativamente menor en el Gran Buenos Aires, que no llega a ser el 40%. Y son también diferencias estadísticamente significativas, son diferencias regionales estadísticamente significativas cuando hicimos un análisis de proporciones. Y bueno, y para finalizar esta primera parte de recursos humanos, yo quisiera destacar que encontramos diferencias regionales marcadas en el número de especialistas en hematología, y tanto en el sur, en el NEA como en el NOA, el porcentaje de centros con uno o con ningún especialista es realmente muy alto. Por otro lado, más de la mitad de las instituciones cuentan con bioquímicos especializados en hemostasia, aunque hay diferencias regionales marcadas, y en el Gran Buenos Aires, repito, no llega al 40% la cantidad de centros incluidos que tienen especialistas en bioquímica. Y bueno, termino mi parte y sigan las chicas.